Bienvenidos a un nuevo programa más de Agenda País. En esta ocasión, Noche de Senadores. Para nosotros siempre es un gusto poder contar dentro de nuestros panelistas a miembros del Senado Consultivo en un programa que la Universidad Tecnológica ha definido como un programa propositivo, no solamente un programa de análisis, sino que también presentando propuestas sobre las diferentes problemáticas que vive nuestro país. En esta ocasión queremos discutir el tema de seguridad y soberanía, la deuda pendiente. Para esto los invito a que veamos un reportaje que hemos elaborado sobre este tema. Seguridad y soberanía, la deuda pendiente. La seguridad o inseguridad aparece recurrentemente cuando se habla de los problemas que más agobian a la población salvadoreña o para los que más atención por parte del Estado se demanda. Y es un tema que se aborda con diferentes visiones y expresiones, en tanto no distingue de niveles o posibilidades económicas y afecta de maneras diversas en su integridad física, mental, económica y jurídica, entre otras, desde a los salvadoreños más desfavorecidos hasta a las empresas más grandes. El problema de la inseguridad se ha vinculado principalmente al crecimiento y el control territorial que las pandillas han adquirido, a pesar de los intentos por frenar su crecimiento que el gobierno central, independientemente de su color, ha realizado con diversos enfoques, desde los eminentemente represivos y punitivos, pasando por los preventivos y de reinserción social, hasta llegar al recurso de la negociación. La dimensión y el matiz que reviste actualmente esta situación han llevado a considerar que, en este momento, el problema ya trascendió el ámbito de la seguridad y se ha vuelto político, por cuanto a lo que el país se enfrenta es a una situación de pérdida de soberanía a la luz de las condiciones de control territorial por parte de estos grupos en zonas en las que las extorsiones y la muerte campean, con posibles vinculaciones con estructuras del narcotráfico y la trata de personas. Si el escenario es ya el de la soberanía que el Estado debe ejercer en todo el territorio, la situación involucra necesariamente a la Fuerza Armada como garante de la misma. La situación es, en algunas zonas, insostenible y la aparición de nuevas expresiones y mayores niveles de violencia han llegado a sobrepasar la institucionalidad del Estado y lo han llevado a enfrentar situaciones en las que actores que operan en su nombre se amparan en esa legalidad para cometer actos ilegales e ilegítimos. Es habitual ver a elementos de la Fuerza Armada en apoyo a la fuerza policial en labores de patrullaje para garantizar la seguridad pública, lo que en la práctica respaldaría la afirmación de que su presencia se impone porque el problema de la violencia migró a uno de seguridad nacional y de soberanía. No obstante, si bien es cierto, se necesita definir los roles específicos tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional Civil, hay que tener conciencia de que el tema es altamente complejo. Implica la recuperación del tejido social y del territorio, y compete a todos, a la ciudadanía y al Estado en su conjunto, entiéndase el Ejecutivo, pero también a las municipalidades, el Legislativo, el Judicial y el Ministerio Público. De todos ellos, sin excepción, se demanda voluntad, inteligencia, capacidad y, sobre todo, compromiso. En este contexto, surgen las preguntas. ¿Cuáles son los planes concretos que pueden funcionar? ¿Qué instancia es la responsable de conducirlos? ¿Qué condiciones deben existir para que funcionen? ¿Cuál es el papel que corresponde a la ciudadanía? ¿Qué resultados pueden esperarse en el corto, mediano y largo plazo? Ese es el tema hoy en discusión en nuestra Agenda País, emisión especial Noche de Senadores. Bienvenidos nuevamente. Vamos a desarrollar el tema de seguridad, una deuda pendiente. Quiero presentar a los miembros del Senado Consultivo que nos acompañan en este programa. El doctor Mario Enrique Sáenz, abogado con más de 37 años del ejercicio profesional. Tiene una maestría en Derecho de Empresas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, una maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctor también en Derecho Privado de la Universidad Dr. José Matías Delgado.
Fue presidente del Centro de Estudios Jurídicos y actualmente es miembro del Consejo de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, así como de la Comisión de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. También es presidente de la firma de abogados salvadoreña Sáenz y Asociados y miembro de la lista de árbitros del capítulo 20 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América, además de integrar la lista de árbitros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones. También está con nosotros el general Humberto Corado Figueroa, general de división, fue ministro de la Defensa Nacional, comandante del Batallón de Reacción Inmediata, general Eusebio Bracamonte, comandante de los destacamentos militares 4 y 7, jefe de Estado Mayor Presidencial, jefe de operaciones del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y comandante del Comando de Doctrina y Educación. Sus estudios los ha realizado en El Salvador, en la Escuela Militar, Capitán General Gerardo Barrios, la Escuela de Armas y Servicios y la Escuela de Comando y Estado Mayor en la Escuela de Artillería de Venezuela, la Escuela de Comando y Estado Mayor de Paraguay y el Colegio Fu Sin Can de Taiwán. Tiene entre sus obras escritas En Defensa de la Patria, Historia del Conflicto Armado en El Salvador y Ejército de Chile en El Salvador. Finalmente, nuestro tercer invitado, senador, es el coronel y licenciado en Derecho, con posgrado en Derecho Internacional Humanitario, el licenciado Carlos Reinaldo López Nuila. Tiene maestría en Educación y Administración Universitaria. Ha sido catedrático en el área de Criminología. Es egresado también de la maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública, con estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Es vicepresidente de la Universidad Tecnológica de El Salvador, expresidente de la Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica, AUPRICA, y de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, AUPRIDES. Fue ministro de la Presidencia de la República, viceministro de Seguridad Pública, director de la Policía Nacional, miembro de la Comisión de Diálogo Gobierno FMLN y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, así como director del Grupo de Investigación Histórica de los Límites de El Salvador y Honduras. Estimados senadores, bienvenidos. Es un gusto tenerlos con nosotros para tocar un tema que realmente es un tema complicado. En la Universidad Tecnológica, cuando realizamos las encuestas de opinión pública, el tema de la inseguridad hace unos 15, 18 años bordaba el cuarto lugar. Conforme ha pasado el tiempo, ha ido teniendo una mayor preponderancia y desde hace más de 10 años, por un porcentaje muy amplio, la inseguridad es el problema de El Salvador. Yo a manera de introducción quiero leer algunos datos, y es que el año 2018 terminó con 3.340 homicidios, reconociendo que fueron 622 menos comparados con el año 2017. Pero todavía superamos ampliamente el índice considerado como epidemia. Cabe resaltar que en el año 2018 se superaron los índices de homicidios en niños y adolescentes. También debemos mencionar que la cantidad de desaparecidos fue superior a las 3.200 personas, la cual incrementó en casi 300 respecto al año 2017. También existe un incremento en feminicidios y El Salvador está considerado entre los 5 países con mayor expresión de violencia por género en el mundo. Quiero iniciar con usted, licenciado López Nuila. El problema de la inseguridad data de casi 30 años. ¿Cuáles considera usted que son las principales razones por las que no se ha podido erradicar en El Salvador este problema? Gracias, buenas noches. Efectivamente, el problema de la inseguridad en El Salvador es un problema bastante profundo,
tiene connotaciones sociales y si nos remontamos en el tiempo, vemos que estamos viviendo precisamente la etapa del posconflicto, que es toda una etapa en la cual se continúan desarrollando acciones criminales con otro contenido, con otro objetivo, de otra naturaleza, pero que en el fondo siempre produce los mismos efectos de inseguridad, de abatimiento, de desesperación, de incertidumbre en toda la población salvadoreña. Lo importante del caso es que todavía los gobiernos no han querido calificar del problema número uno a la seguridad, porque en ese momento que lo califiquen como el problema número uno, creo que vamos a empezar a resolver el problema, porque al calificarse como el problema principal, el más urgente, el más necesitado de atención de gobierno, entonces los recursos, las estimaciones, todas las apreciaciones que se hagan alrededor del tema van a ir en el sentido de ir resolviendo el problema. Y en ese sentido, en un folleto que yo elaboré la vez pasada, yo señalaba precisamente cuáles deberían de ser un poco todas las funciones del gobierno para colaborar en el esfuerzo contra la inseguridad del país. Y desde ahí, el primero es el presidente de la República, tiene que asumir la responsabilidad. Eso no se puede delegar. Si él es el comandante, si él es el jefe de Estado, si él es el presidente de la República, tiene que asumir la responsabilidad de dirigir un equipo y de mantener toda una estrategia en contra de la inseguridad. Yo recuerdo que el presidente Salvador Sánchez Serén, en su discurso inaugural, él dijo: yo me voy a poner al frente del problema de la inseguridad y lo voy a hacer. En diferentes encuestas de opinión pública que nosotros hemos podido realizar, la percepción es muy contraria, ¿verdad? La gente siente que no tiene realmente autoridad sobre lo que está sucediendo, que es la cúpula del partido la que está administrando eso. Y cuando fue oposición, el FMLN siempre hizo críticas acerca de cómo se administraba el modelo. El FMLN no ha sido eficiente o no ha sabido implementar estrategias para combatir este flagelo, licenciado. Ciertamente, porque ni siquiera tuvo un plan, ¿verdad? Los gobiernos de Arena tuvieron la mano dura, la supermano dura. Ellos dijeron que eso no lo iban a implementar, que no lo iban a desarrollar. Y efectivamente eso los ha llevado a mantener una política un tanto incierta, un tanto poco efectiva, poco concreta, poco convincente, incluso con relación a las audiencias, y efectivamente los resultados están reflejados en las cifras. No hay mejoría, seguimos haciendo lo mismo, las cosas siguen ocurriendo de la misma manera, y hay un detalle muy importante. Fíjese usted con qué certidumbre podemos hablar del caso de la inseguridad, que el sector político no lo asume como un problema. Si realmente lo asumiera como un problema, ese 2% que le están dando al FODES debería ir a actividades preventivas contra la inseguridad. Pero no, va para gasto corriente, para seguir haciendo lo mismo. Bueno, vamos a hablar más adelante del plan El Salvador Seguro, que sí fue planteado por el gobierno del FMLN, que plantearon una necesidad de $2.000 millones para resolver este problema en 10 años, pero que efectivamente no ha tenido los resultados que se han esperado. Esto lo vamos a hacer en el segundo bloque. En este momento los invitamos a que conozcan algunos anuncios y regresamos en unos minutos. Criminología. Dirección de Talento Humano. Administración de Negocios. Banca y Finanzas. Administración Financiera. Auditoría Forense. Auditoría Tributaria. Auditoría Gubernamental. Estudia con nosotros porque puede ser mejor.
Volvemos, amigos, al programa Agenda País, en esta ocasión Noche de Senadores, tocando el tema de la inseguridad, la deuda pendiente de casi 6 periodos presidenciales. General Corrado, en el 2006 se establecieron grupos de tarea conjunta, en el que aproximadamente entre 5.000 y 6.000 elementos de la Fuerza Armada, que en las encuestas de opinión pública reflejaban un alto grado de confianza entre las instituciones del gobierno, comenzaron a desarrollar este tipo de proyectos. En el año 2015 se sumaron casi 5.000 miembros más a esta tarea conjunta. Pero como ya decía nuestro senador, el licenciado Reinaldo López Nuila, no hemos visto unos cambios sustanciales o de lo que se esperaba que se lograra de estos grupos de tarea conjunta. ¿Qué considera usted, general, que ha limitado esta eficacia de los grupos de tarea conjunta? Bueno, hay muchos factores. En primer lugar, quisiera mencionar 3 de carácter histórico. Nosotros desarticulamos nuestro sistema de seguridad pública después de los acuerdos de paz, con la disolución de los antiguos cuerpos de seguridad pública que con sus defectos y virtudes cumplían una función muy importante, eran sobre todo eficientes. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, la migración hacia los Estados Unidos de muchos compatriotas, eso ha generado también la creación de pandillas en Los Ángeles, que son las que ahora están repercutiendo la inseguridad en el país. Y el tercer aspecto que yo mencionaría es la creación de la PNC. En una opinión muy particular, yo creo que la PNC fue mal diseñada, pero fue mal diseñada adrede. O sea, el tema se politizó, se ideologizó y no hubo manera de convencer a los negociadores del FMLN, incluso a los que servían pues, de intermediarios como Naciones Unidas, para que no se creara una policía con esas características, porque sabíamos que no iba a funcionar en el país. Entonces quedó un vacío de autoridad en todo el territorio, porque mientras los cuerpos de seguridad desaparecieron, la PNC comenzó a crecer y creció mal y todavía tiene graves defectos de organización y de estructuración y de funcionamiento y de jerarquía en la PNC. Ese es un tema que debería de tratarse con la mayor seriedad posible. Ahí es donde el nuevo presidente puede trabajar mucho para realmente refundar la PNC. Entonces, cuando usted trabaja como Fuerza Armada, apoya a una institución policial que trabaja a medio tiempo y que no tiene las características apropiadas para el país que está tratando de asegurar, entonces los resultados no pueden ser buenos. La Fuerza Armada ha hecho lo posible por apoyar, pero lo ha hecho desde un punto de vista bastante limitado. Es decir, no puede ejercer acciones policiales por su naturaleza y lo que hace, pues si bien es cierto, contribuye a mejorar la seguridad, pero no es suficiente. Yo considero de que el principal problema que hay ahora es la pérdida del territorio, la presencia de la autoridad en el territorio a nivel nacional. Entonces, por ahí creo yo que un empleo de esa forma podría mejorar el aporte que la Fuerza Armada da a la seguridad. Y hay algo muy importante, debemos de aspirar a que la PNC sea autónoma, que un día no necesite del apoyo de la Fuerza Armada para poder operar, que es lo que constitucionalmente y legalmente debería de hacer. Pero para eso se necesita reestructurarla y casi volverla a fundar. Yo he escuchado de muchos funcionarios y analistas que reconocen que la Fuerza Armada es la institución que se ha apegado más a los acuerdos de paz, ¿verdad? O sea, eso es algo que yo considero que es meritorio. Doctor Sáenz, no podemos hacer el enfoque de la inseguridad si no contemplamos el elemento de justicia, del Ministerio de Justicia y todo lo que está relacionado con esta situación. Durante algún tiempo los centros penitenciarios fueron considerados lugares de fiesta, tenían cualquier tipo de comunicación, celulares de primer nivel, se dice que hasta eran escuelas en las que la gente que llegaba nueva eran adoctrinados y recibían información, y para nadie es desconocido de que muchas de las principales órdenes de lo que se ejecuta
en la sociedad provienen de los centros penales, ¿verdad? ¿Considera usted que han sido hasta la fecha adecuadas las políticas de seguridad y administración de centros penitenciarios? Bueno, yo creo que adecuadas en su totalidad no. Digamos que no ha habido una eficacia y una eficiencia completa como para que sea un factor de erradicación de la delincuencia. Sin embargo, también hay que decir algo, no todo se ha hecho mal. Yo entendería de que, como bien lo planteaba históricamente el general Corado, quizá hubo algunas modificaciones en las estructuras gubernamentales que desgraciadamente no produjeron los efectos deseados. Por ejemplo, ustedes recuerdan de que el sistema penitenciario estaba a cargo del Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia era prácticamente la Secretaría de Estado que veía toda la parte estructural de carácter legislativo y jurídico en el país. Entonces mantenía un orden en el control de la legislación y mantenía, yo diría, una adecuada vigilancia y una adecuada dirección en términos del sistema penitenciario. Pero hay que decirlo también, hay fenómenos que, bueno, un sociólogo de repente dice sociológicos, en donde el exacerbado crecimiento de la violencia ha generado obviamente un mayor juzgamiento de personas y una mayor condena de personas que llegan a tener la calidad de reclusos, la calidad interna. Entonces, la superpoblación que se da en el fenómeno del auge de la delincuencia en el sistema penitenciario es grande, es considerable, y creo que los gobiernos de turno no estuvieron preparados, ni se prepararon, ni le dieron la importancia adecuada que eso podía tener. De allí las circunstancias que usted menciona. Pero también, como lo decía al principio, creo que se han hecho algunos esfuerzos, y yo quisiera plantearle, señor rector, también algunas expresiones que, si mal no recuerdo, o fueron del ministro de Seguridad Pública del país o del director de la policía, pero decía que en las encuestas también había un decrecimiento en el porcentaje de personas que piensan que el problema de seguridad es el mayor. O sea, de un 80% bajar a un 70%, ellos lo consideran como muy importante en términos de que algo se está haciendo. Entonces, hay programas sociales hacia el interior de los penales, hay programas en donde están haciendo algunos reos ya en su parte ulterior de su pena, están trabajando en asuntos comunitarios, y me parece que algo se ha hecho, pero sin duda alguna, las circunstancias fácticas que usted plantea son ciertas y se deben de abordar. Licenciado López Nuila, en el plan El Salvador Seguro mencionábamos que se requería más de 2.000 millones de dólares. Se estableció un impuesto que todo el mundo creyó que solo era al uso del teléfono celular, y después nos dimos cuenta que tenía que ver con todo, con el internet, con los cables, con los cargadores, en fin, con una... O sea, la ley fue más amplia de lo que nosotros pensábamos inicialmente. La gente, cuando se le dijo que todos estos recursos eran para dárselos a la Policía Nacional Civil, la gente lo vio bien, ¿verdad? No es ningún secreto de que muchas veces a los policías no les dan el uniforme o el equipo cada tiempo que deben de recibirlo, de que hay agentes de la Policía Nacional Civil que tienen que comprar la recarga de sus armas, de que no les han aumentado el salario en los últimos 6, 7 años, y es cierto, se acaba de aprobar una ley en la que se incrementó el bono de lo que se le está entregando. Pero hay gente que dice que no debe ser únicamente en el fortalecimiento de la represión. Dice que es importante destinar mayores cantidades de recursos en educación y oportunidades de capacitación para los jóvenes, que primordialmente son el caldo de cultivo que buscan estos grupos, ¿verdad? En ellos están incluidos las comunidades de bajos recursos y las zonas rurales. ¿Comparte usted esa opinión que debemos de destinar esa cantidad de recursos, o todavía estamos en la etapa en la que debemos reforzar de una forma más directa a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada? Creo que ciertamente la asignación de los recursos debe ser suficiente para cumplir la misión.
pero que muchas veces esa asignación de los recursos se desvían hacia otras actividades, a otras condiciones que no son las más apropiadas, ni las que van a incidir directamente en el efecto que queremos conseguir, que es disminuir el caos delincuencial del país. Entonces, a veces ocurre que hay aumento, pero realmente no es el aumento que va a afectar directamente la causa contra la delincuencia, sino que más bien va a favorecer a cierta clase de beneficios o de privilegios o de comodidades de algunas unidades o de ciertas personas. Entonces, ahí es donde quizás estamos un poco equivocados. Por supuesto, si nosotros, le pongo un ejemplo, necesitamos precisamente en la parte preventiva, el factor social es determinante. Eso es la que mayor puede influir en crear las condiciones para disminuir o para controlar mejor el fenómeno delincuencial. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces, por ejemplo, en el caso específico de educación, que las escuelas están cayendo, que no tienen baños, que no tienen aguas, que no tienen techos, que se están cerrando escuelas, que hay espacios que no están cubiertos, pero en cambio si les damos uniforme y zapatos a los niños, está bien, los muchachitos son bonitos, pero eso no es educación, eso es atención social, pero más beneficencia social, y más tiene un efecto electoral, ¿verdad?, que un efecto propiamente directo en el crear las condiciones para que la educación y la salud, que también es el otro área que debe atenderse preferentemente, pues sean coadyuvantes en el esfuerzo general en contra de la delincuencia. Lo determinante, como decía al principio, es realmente tener de una vez definido que el primer problema de El Salvador es la delincuencia, para resolverlo. Si no, vamos a seguir igual como hemos estado. Yo recuerdo que en el bloque anterior usted hablaba del enfoque político que se le hacía a esta situación. Entonces, yo creo que muchas de las acciones de los gobiernos son más parches que realmente programas que estén enfocados a resolver esta problemática. Con esta intervención dejamos este segundo bloque, volvemos en unos minutos para continuar con el tema. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Nuestra cápsula de hoy es sobre los artículos determinado e indeterminado. El artículo determinado precede a nombres tomados en sentido concreto. El automóvil de tu papá es nuevo. La blusa que compraste es fina. En esas oraciones, las palabras el y la son artículos determinados. Señalan que el sustantivo al que se refieren es ya conocido. Sus formas son el, la, los, las. En cambio, el artículo indeterminado acompaña a nombres en sentido vago, no definido. Sus formas son un, una, unos, unas. Véndame un ramo de rosas. Quiero una computadora. Unos estudiantes me ayudaron al aseo del aula. Ese mural lo pintaron unos estudiantes de 5º grado. Le esperamos en nuestra próxima edición de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Agenda País, Noche de Senadores. Estamos conversando y analizando el tema de la inseguridad en el país. General Corado, en el año 2017, en la Operación Tecana, se incautaron más de $100,000 en efectivo, 17 armas de largo alcance de fuego, 97 vehículos, entre ellos 70 carros,
buses, microbuses, además de 21 motocicletas. Uno creería que al disponer de tantos recursos, un grupo fuera del orden, que los organismos de inteligencia del Estado deberían de estar informados o deberían de conocer de esto. ¿Qué tan difícil es para las autoridades de inteligencia de nuestro país detectar estas estructuras que yo estoy casi seguro que los lugareños las conocen, pero no las reportan? Y me voy a permitir hacer dos preguntas en una sola intervención. ¿Cómo logramos entonces generar confianza en las instituciones para que la ciudadanía participe en la resolución de este problema? Sí, teóricamente la ciudadanía debería de participar en la denuncia de estas actividades ilícitas que ven en sus comunidades. Pero el problema es que la ciudadanía no confía en las autoridades al 100%, porque ya los grupos delincuenciales han penetrado de tal manera que tienen atemorizadas a todas estas comunidades. De tal forma que si ellos saben que los han denunciado ante la policía, inmediatamente después hay represalias y nuestro sistema judicial no es tan eficaz como para poder judicializar los casos, y hemos visto muchas veces que hay capturas masivas, pero que a los pocos días son liberados por los jueces. Lógicamente los jueces tienen sus razones, ellos dicen que los casos son mal presentados, que no son bien fundamentados y que por lo tanto ellos tienen que liberar a estas personas. Entonces ese círculo vicioso de denuncia y delación es el que no permite que la ciudadanía participe. Pero la verdad que quienes tienen la responsabilidad de detectar estas actividades son los cuerpos policiales. Y todos los organismos de inteligencia, es una comunidad de inteligencia la que tiene que trabajar en todo el país, en diferentes áreas, recabando información de todo tipo para poder llevar a cabo las operaciones respectivas. Esta es una operación típica de una investigación de largo plazo, que supongo yo que tenían bastante información, información precisa de lo que estaba sucediendo, y por lo tanto hicieron las capturas y los decomisos respectivos. Pero si bien es cierto, la ciudadanía puede colaborar, pero la responsabilidad sigue siendo de los cuerpos policiales y del gobierno. Ok, muy bien. El doctor Sáenz, el general Corrado habló de la judicialización de los casos. Yo leí en un artículo en el que menciona que nuestra sociedad es un terreno fértil para las pandillas debido a las deficientes estrategias de seguridad pública, pero se habla también de corrupción, de impunidad, de una judicialización parsimoniosa que entrampa condenas e impide liberaciones. El exfiscal general Douglas Meléndez hizo una declaración muy fuerte que yo quiero conocer su opinión. Él dijo: no solo las pandillas tienen clicas, también el órgano judicial. ¿Qué opinión le merece eso, doctor? Bueno, muy fuerte, ¿no? De seguro el señor fiscal tenía información fidedigna que le permitía hacer una declaración como esa. Yo no me atrevería a hacerla. Creo que hay falencias en el sistema judicial, sin duda alguna, y no solo en materia penal, sino que en todas las áreas del derecho. Pero también hay que decir de que hay buenos jueces. O sea, hay jueces incorruptibles, hay jueces que se manejan adecuadamente. Conozco muchos jueces, inclusive en el área penal, que son ejemplo de cómo impartir justicia en una área tan delicada y tan importante que tiene que ver con la seguridad pública. Pero sin duda alguna, doctor, no tengo ninguna duda de que es absolutamente necesario en el órgano judicial establecer también un plan de emergencia, un plan de rescate, la credibilidad del órgano judicial y especialmente los tribunales penales, para que la ciudadanía tenga una percepción diferente. Yo, como le digo, no me atrevería a hacer una aseveración tan fuerte como esa, porque no tengo información de ese tipo, no soy un abogado que se dedica también a esa área, pero sin duda alguna creo de que es necesario implementar
algún programa que depure de mejor manera el sistema judicial. Ahora, ¿qué hay del temor de la gente, que era lo que hablábamos con el general Corado, en las comunidades, del temor a hacer la denuncia, porque se comenta de que se llega a presentar la denuncia, pero horas después el policía o la autoridad a la que se fue a hacer la denuncia retroalimenta a los grupos de pandillas en esa zona? O sea, la infiltración que tiene, ¿verdad?, las pandillas dentro del órgano de la PNC hace que la gente no les tenga confianza. Por eso, entonces, se está viendo claro que no se trata de un problema de tipo circunstancial, se trata de un problema estructural que demanda que la autoridad competente enfrente el problema de una sola vez como corresponda. Ya no estamos hablando de una depuración judicial, ahí estamos hablando de ciertos problemas que pueden ser estructurales, como el general también Corado lo planteaba, de la policía desde sus orígenes. O de malas investigaciones, o de deficiencia en las investigaciones. O deficiencias en las investigaciones. Entonces creo que una depuración también de ese organismo sería bien importante, porque ¿quién filtra la información? Probablemente los mismos que investigan, o los mismos que están más cerca de la investigación, o terceras personas que circunstancialmente participan. Entonces yo creo que si de eso se trata, no cabe absolutamente ninguna duda que la depuración es necesaria. Entonces, este es un desafío muy fuerte para el nuevo gobierno. Sin duda alguna, el nuevo gobierno va a tener que enfrentar esto. Y quiero referirme a la participación de la sociedad civil que también se planteaba hace unos minutos. Yo creo que sí es necesario, pero no a través de una reunión que un presidente convoque a 50 personas o a 60 personas de diferentes organizaciones civiles que simple y sencillamente sirven como un efecto propagandístico para el gobierno de turno. Sí. Yo creo que debería de haber un consejo de seguridad. Entiendo yo de que el licenciado Samayoa, uno de los hermanos Samayoa, era precisamente el que dirigía ese consejo y estaba dando algunas propuestas interesantes para el problema de la delincuencia, pero no una forma tan difusa que pongan a miembros de ciertas comunidades o de ciertos vecindarios, porque seguro que esa sería la autocondena para que lo reprendan las mismas estructuras organizadas de delincuencia, ¿no? Bueno, es el enfoque político que decía también el licenciado López Nuila. Vicepresidente, la extorsión y el narcomenudeo son las principales fuentes de ingreso de las pandillas. Para ello, el control territorial es un requisito indispensable para la conducción eficaz de las operaciones que tienen ellos. Un estudio de Bon Santos en el 2015 definió la presencia de las maras en 214 municipios, 1.054 colonias, 368 cantones y 180 barrios. En total, el 81% del territorio nacional. ¿Cómo ha sido posible que se haya permitido a través de las autoridades de la Fuerza Armada o de la PNC que este fenómeno haya crecido tanto, ¿verdad? Si de repente a nosotros nos dicen que hay 25,000 o 30,000 mareros en los centros de detención, y que hay otros 60,000 afuera, ¿verdad? Y que cuando hablamos en los bloques anteriores de la territorialidad, o sea, pareciera de que quien tiene el control son las maras y las pandillas y no la Fuerza Armada. O sea, ¿qué debemos hacer para recuperarlo? Bueno, primero con relación a los delitos. Ciertamente, si nosotros lleváramos la mirada hacia 1960 y 70, encontraríamos que en el catálogo de delitos, los delitos más frecuentes eran los robos, los hurtos y homicidios. ¿Cuál es la diferencia con relación al presente? Los delitos son diferentes. Ahora, la extorsión, el asesinato, el secuestro, la emboscada o la parada, el ametrallamiento de automóviles, incluso hasta la quema de autobuses. Esos son delitos que ocurren hoy que antes no existían. Entonces, ¿cómo llegaron a El Salvador? Llegaron precisamente en el momento del conflicto. Son manifestaciones
de las Fuerzas Alzadas en Armas, que lo usaron como su metodología de combate. Entonces se quedaron. Ellos se retiraron, ¿verdad?, a ocupar su espacio político, pero toda la metodología y toda la práctica se fue inmediatamente tomada por la nueva juventud que venía creciendo y que desafortunadamente fue tomando precisamente los ejemplos que había escuchado, que había visto, que había participado. Entonces ahí hay un problema serio, ¿verdad? Y luego el de la territorialidad, eso es muy importante, que poco se dice, pero que realmente existe. Fíjese que antes de los acuerdos de paz teníamos un sistema territorial muy amplio y muy seguro, muy completo y muy efectivo. La Fuerza Armada tenía lo que se llamaba el servicio territorial, en la cual en los 262 municipios del país teníamos un comandante local. Normalmente pues era un elemento de tropa, o era sargento, o era teniente, o podía ser hasta capitán retirado. Ellos cumplían la función de que representaban el esfuerzo de la Fuerza Armada presente en el pueblo y organizaban a las comunidades. Entonces, cada cantón de ese municipio tenía una patrulla cantonal que estaba compuesta por 12 personas que eran propias del lugar. Esa era la auténtica policía comunitaria, era una policía de la misma comunidad. Y ellos tenían la función precisamente, fundamentalmente era de mantener el orden público y de asistir y de apoyar en casos de desastre natural. Esas eran las funciones. Pero semanalmente ese comandante local acudía a la población, al municipio, a informar de todas las novedades que ocurrían en su sector, en su cantón. Y ahí era como nosotros podíamos enterarnos de todo lo que estaba ocurriendo en ese cantón, si había llegado el profesor, si había llegado la campaña antipalúdica, si el ganado no tenía enfermedades, si el puente de la calle o de la carretera que llevaba el cantón estaba bueno. Toda esa información se tenía de esa manera. Y por supuesto, también se tenía información si habían delitos o habían ciertas bandas criminales que podían estar operando en ese lugar. Imagínese usted todo eso en todo el país. Entonces realmente era una red muy fuerte, muy efectiva, muy consistente, y eso alimentaba entonces la información para que se pudiera actuar. Y definitivamente que si nosotros hacemos la comparación entre los tiempos, vemos que por qué antes se podía controlar eso y hoy no se puede controlar. Efectivamente, porque ahora todas las medidas que se tomaron en relación a la seguridad pública y a la Fuerza Armada fueran desafortunadas en algún sentido en los acuerdos de paz. Okay. No tuvieron el efecto deseado. Hay algunas estrategias que se han estado dando en estos últimos años, ¿verdad? Y me quiero referir a un dato estadístico desde hace 5 años, que el enfrentamiento entre policías y pandilleros en el 2013 fueron 140, pero en el 2017 fueron 495. De igual forma, la cantidad de policías asesinados pasó de 13 a 62 en ese periodo de 5 años. La mayoría suceden cuando los elementos de seguridad están de licencia, pero no debemos descuidar que también 24 militares han sido asesinados y más de una decena de custodios penitenciarios. ¿Cuál considera que usted, general, que es el objetivo de las pandillas, de este tipo de estrategias que no las veíamos antes? Bueno, lógicamente es una represalia por el accionar policial contra ellos. Indudablemente que ellos saben que este tipo de acciones fuertes contra la ciudadanía amedrentan a la población, crean el caos, ¿verdad? Hay poblaciones que incluso han tenido que abandonar sus viviendas hacia otros lugares más seguros. En fin, es una situación bastante complicada. Además de que los elementos policiales y militares pues sufren el efecto dañino pues de ser asesinados. Entonces es un asunto que hay que ponerle mucha atención. En primer lugar porque se ve que las pandillas están tomando mayor capacidad para poder hacer este tipo de actividades, y también el gobierno y la policía y todos los elementos involucrados deben de tratar de
con una buena inteligencia, tratar de eliminar esta amenaza, porque eso sí realmente es dañino, no solamente para la población, sino que para la misma Policía Nacional Civil. Por eso yo le decía de que la Policía Nacional Civil, el próximo gobierno, tiene que hacer el esfuerzo por hacer una apreciación profunda de su organización, de su estructura y de su funcionamiento. Y si las metodologías que se han empleado no están funcionando, hay que cambiar. Por ejemplo, desde hace muchos años se les viene diciendo de que tienen que acuartelar a sus unidades y no han querido hacerlo, por diferentes razones. Entonces, ese es un aspecto que yo creo que hay que estudiarlo a fondo, hay que traer expertos del exterior que nos asesoren, que nos ayuden para que esta policía sea fortalecida y que esté en condiciones de enfrentar la gran amenaza de la delincuencia que hoy estamos sufriendo. Muchas gracias, general. Terminamos este tercer bloque. Regresamos en unos momentos con las conclusiones y recomendaciones de cada uno de los invitados para este programa. Podemos ser mejores transformando la corrupción en integridad, con ética y transparencia. Nuevas maestrías en auditoría, tributaria, forense, gubernamental. En la Universidad Tecnológica creemos que podemos construir una mejor sociedad, formando profesionales especializados en la prevención, identificación y combate de la corrupción en los sectores público y privado. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bienvenidos nuevamente, estamos en el último bloque en el que les brindamos espacio a nuestros senadores para que ellos presenten de su propia iniciativa las conclusiones y las recomendaciones sobre el tema que hemos desarrollado en este programa. Iniciamos con el licenciado Reinaldo López Nuila. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera terminar quizás un poco haciendo un resumen de lo que ha sido mi presentación, en el sentido de que lo más importante para enfrentar el problema de la delincuencia, no voy a hablar de resolverlo el problema porque es irresoluble, pero sí se puede disminuir sustancialmente, es precisamente definirlo como el problema número uno del país. En el momento en que lo logremos o que se tome la decisión política de hacerlo, entonces todos los recursos del país, en la parte propiamente complementaria, tienen que estar en función de la estrategia que defina el trabajo que se va a realizar para resolver, para disminuir sustancialmente el problema de la delincuencia. Un área que señalaba por último, precisamente la referida a la territorialidad, es que la ausencia de autoridad de los territorios es lo que ha determinado la presencia de las pandillas en el lugar, ¿verdad? Porque si antes estaban ocupados, ¿por qué ahora, y no existían eso? Porque ahora sí existe, simplemente porque los territorios se abandonaron, ¿verdad? Realmente no hay policía rural que esté patrullando, que esté constantemente. En los últimos confines del país siempre teníamos nosotros una pareja de guardias o una pareja de policías de hacienda que estaban haciendo su labor propiamente de presencia del Estado en el lugar preciso y en el lugar determinado. Así es que en ese momento y en el momento en que se decida tomar como gobierno la decisión de que este va a ser el problema que vamos a resolver, pues en ese momento se va a comenzar a resolver. Muchas gracias. General Corrado, por favor. Sí, bueno, hay mucho que decir, pero en pocas palabras, yo incitaría al nuevo gobierno a que revise todos los planes y estrategias que se han puesto en funcionamiento en los últimos 20 años. Que los revise a fondo y que extraiga lo bueno y que corrija lo que no ha funcionado y que con una nueva dirección, digamos, de la PNC, con un nuevo alto mando de la Fuerza Armada, con un presidente a la cabeza de este problema número uno que tenemos en el país, pues se diseñe otro plan muy diferente, que se busquen alternativas, que se pida asesoría internacional, que se aporte los recursos financieros necesarios para poder enfrentar este problema y llevar así tranquilidad a la ciudadanía, que es lo que más se necesita.
Yo creo que estamos en un momento clave de cambio de gobierno. Creo que es el momento de revisar lo que se ha hecho y corregirlo para que en el futuro tengamos éxito. Muchas gracias, general Corrado. Doctor Mario Sáenz. Sí, bueno, antes de dar mi conclusión, quisiera referirme a algo que usted le preguntaba al general Corrado respecto al asesinato o a la agresión contra la institución de la PNC o de la Fuerza Armada en términos de asesinatos de sus miembros. Esto puede generar, y de hecho a veces ha generado un sobredimensionamiento de la reacción policial o de la reacción, digamos, de la Fuerza Armada según noticias. El problema que se va a plantear siempre es hasta dónde puede llegar la represión, en el sentido gramatical de la palabra, de las instituciones de seguridad pública frente a un ataque como este que hacen las pandillas. Porque aquí el problema es hasta dónde llega también el derecho humano, entre comillas, de un delincuente y hasta dónde llega el lindero lícito e institucional de la reacción que deben de tener las seguridades del Estado. Esa es una cuestión que debe estudiarse y es una cuestión que debe, porque aquí hay muchos que hablan de que cuidado con la represión, cuidado con más violencia de las instituciones del Estado porque genera más violencia. No, yo creo que el sistema represivo, en el sentido correcto de la palabra, es necesario, pero debe tenerse mucho cuidado de no llegar al lindero en donde puedan haber organizaciones metalegales o allí paralelas que traten de hacer las labores de seguridad pública. Yo pienso que sí debe de haber, como lo planteaba el licenciado López Nuila, un asentimiento claro de todas las estructuras políticas del país, de todas las estructuras sociales y religiosas, de que este es el problema número uno. Y como consecuencia de eso, enfrentar esta situación en el futuro. Y una participación de la ciudadanía, pero a través de una entidad no muy polifacética, que realmente haga difusos los esfuerzos de la participación de la sociedad civil, sino a través de un organismo de reducidos miembros que realmente oriente cuál debería ser la política del Estado en términos de seguridad pública. Bueno, quiero agradecer la visita en este programa del licenciado Carlos Reinaldo López Nuila, del general Humberto Corrado Figueroa y del doctor Mario Sáenz. Y queremos recordarles también que ustedes estén pendientes de nuestras redes sociales, porque para nosotros es importante su opinión, que nos retroalimenten sobre cómo estamos presentando nuestro programa, por supuesto, para organizarlos y presentarlos de una forma más eficaz, de tal manera de que nuestras propuestas puedan servir para tener un mejor país. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.